Vamos entonces de manera virtual a recibir a Cristian Arias. Él es doctor en Ciencias Sociales, tiene una especialidad en gerontología, entre otras cosas, porque la verdad lo conocemos desde hace un tiempo y nunca ha dejado de capacitarse. Pero bueno, lo hemos convocado hoy para hablar muy especialmente de este término vejez y de todo lo que tiene que ver con las vejeces, de cómo ha ido evolucionando, ¿no?, esta mirada puesta en las personas mayores, bueno, para que nos ayude un poquito a hacer historia, ¿no?, y a llegar hasta este punto en el que estamos parados en la actualidad. ¿Cómo estás, Cristian? Un placer recibirte. Hola, buenas tardes. Bueno, no, el placer es mío, como siempre. Te felicito por el programa, a todo el equipo, bueno, y bueno, que este sea un buen año. Gracias, gracias. Gracias siempre también por toda esta tarea de investigación, por toda esta mirada tan necesaria puesta en las personas, ¿no? Vamos a decir mayores, pero digo, en definitiva, es un camino por el cual estamos transitando todas las personas. Y está bueno detenernos y mirar en torno a los derechos conseguidos, en todo lo que tiene que ver con la visibilización de este sector, por mencionarlo y hoy justamente ponerlo en vigencia. Y hoy queríamos destacar aquí esto de la militancia, ¿no? Especialmente todo este trabajo, esta cuestión que tiene que ver con lo político, ¿no? Desde allí, desde el sector de personas mayores, voluntariamente, digo, que surge a partir de la lucha, de la necesidad, y hoy hay movimientos, hay hasta partidos políticos. Queríamos conocer un poco tu análisis. Bueno, mira, básicamente la cuestión de la participación está asociada con el envejecimiento activo, que no es un concepto nuevo, sino que viene de los años 90, y se encuentran tres tipos de participación. Podemos hablar de participación económica, participación educativa, social y también participación política, que es un poco lo que vamos a hablar hoy. Bueno, la participación política de las personas mayores y sobre todo del ejercicio de la ciudadanía en las organizaciones no es algo nuevo. En Estados Unidos viene el movimiento de personas mayores de los años 70, se llama las panteras grises, que hay ahí una analogía con las panteras negras. Bueno, son personas mayores que luchan por sus derechos. Es muy importante una cuestión, el rol de la mujer en las organizaciones de personas mayores, por varias cuestiones. Una de las primeras es que, bueno, también va unida la cuestión de ser mujer y ser persona mayor. Ahí tenemos dos luchas, ¿no? Una de la cuestión de los movimientos feministas y otra de los movimientos de las personas mayores. ¿Por qué decía que es muy importante? Porque las mujeres tienen una mayor expectativa de vida que los varones, como lo hemos hablado en otras ocasiones. En Argentina la expectativa de vida de las mujeres está entre los 82 y los 83 años, mientras que los de varones son 6 años menos. Eso por un lado. Y por el otro, esto conlleva un envejecimiento femenino, o sea, una feminización de la vejez. O sea, a medida que va aumentando la edad, va aumentando el porcentaje de mujeres mayores. Esto lo podemos ver claramente en ciudades envejecidas como puede ser la de Córdoba capital o la ciudad de Buenos Aires, donde 1 de cada 4 son personas mayores y hay un predominio de mujeres. Entonces eso es bastante importante destacar. Por otro lado, más allá que viven más años las mujeres, hay una cuestión de, bueno, cómo se llega, ¿no? Porque muchas veces se llega en situaciones, muchas veces de pobreza, también por el tema de recibir pensiones y jubilaciones más bajas. También tiene que ver con el rol de la mujer tiene un rol de cuidado, el que hay que cambiar, evidentemente hay que cambiar ese rol de cuidados. Entonces también llega una mujer, persona mayor, con ese rol, ¿no es cierto?, de cuidados. Y por otro lado, también con esta cuestión de la extensión de la vida, hoy tenemos más de varios miles de personas de más de 100 años, probablemente sean mujeres, ¿sí? Sí. A esa edad, es interesante, Cristian, yo quiero rescatar una cosita, ¿no?, por todo esto que venís mencionando, que tiene que ver con esta interseccionalidad, porque mencionaste mujeres, viejas, pobres. Digo, son un montón de cuestiones que empiezan a sumarse y que terminan
sí o sí decantando en esto que, bueno, hemos contado acá y hemos conversado en otras ocasiones, que tiene que ver con la discriminación. Y yo creo que a partir de eso, a partir de eso es que arranca un poco este movimiento, y que no es casualidad tampoco que tenga que ver con las mujeres, ¿no? Por todo esto que vos mencionás, pero también por estos mandatos sociales, toda esta lucha, toda esta cuestión que traemos mucho más que los varones, y es una realidad. Exactamente, sí, el movimiento de personas mayores, este que comentaba de las panteras grises, Sí. justamente su referente es una mujer. Después hay otros movimientos en el mundo, como por ejemplo en Nicaragua hay un movimiento de personas del 2007, muy importante porque ha conseguido bastantes logros, ¿no? Pero lo que tiene de particular ese movimiento es que siempre va con las cuestiones coyunturales, al ser un país que no tiene cobertura, digamos, en pensiones y jubilaciones como tiene Argentina. Argentina tiene alrededor de 98-99% de cobertura para las personas mayores, mientras que hay otros países latinoamericanos que no tienen esa cobertura. No. Entonces, bueno, Nicaragua a veces está más, son las luchas más por las pensiones o por cuestiones particulares, como por ejemplo, al no tener cobertura, no tienen, o sea, al no tener una pensión o una jubilación, tampoco tienen cobertura médica, entonces a veces los reclamos van más para ese lado. Países como Argentina o como España, por ejemplo, que tienen una cobertura de casi el 100% de las personas mayores, van un poco más allá de los reclamos, y eso es lo interesante. Por ejemplo, bueno, en España, como hemos tenido acá en Argentina también, existen los partidos políticos. Existe un partido político que se llama La Tercera en Acción, que es un partido que se fundó en el 2018 y bueno, lleva a cabo varias reivindicaciones. Las que ya conocemos, o sea, por mejores pensiones, por la cobertura médica, por mejores residencias de larga estadía. Sí. Y hay algo muy importante, que reclaman por ser sujetos de derecho. ¿Y esto qué significa? O sea, tener voz propia y por la autonomía, ¿sí? Entonces, los reclamos, al menos por lo que he analizado en distintos países, todos reclaman lo mismo, más allá de las cuestiones que tienen que ver con la cobertura y con la salud, con la cobertura en pensiones, jubilaciones, y con las cuestiones de salud, también hay un reclamo por ser reconocido como sujetos de derechos y también por espacios libres de discriminación. Como bien sabemos, como vos bien decías recién, o sea, la discriminación es terrible porque no nos permite, primero que nada mata, o sea, soy convencido de que la discriminación mata, pero más allá de eso, lo que no nos permite es pensar en cómo evitar la vejez, ¿sí? O sea, no permite tampoco una reflexión, porque nosotros mismos es como que no nos permitimos pensar la vejez. ¿Por qué? Porque está llena de estereotipos. O sea, la vejez la vemos como sujetos pasivos, sujetos que están esperando algo, digamos como el paso final. Lo vemos como personas enfermas y en realidad sobre todo como que marca un corte en nuestras vidas, ¿no? Para no hablar de un final, porque a la vista, ¿no?, de la sociedad, por ahí pareciera que del momento en que somos viejos, bueno, terminan un montón de cosas, finalizan un montón de cosas, porque tiene que ver con una inutilidad percibida. Y verdaderamente tan lejos de eso, ¿no? La realidad. Pero un poquito como para cerrar, Cristian, en esto tan interesante que traes, especialmente en este paralelismo con otros países, que bien falta nos hace, porque digo, tenemos como esto de ser el ombligo, ¿no? Y no mirar al costado. Me gustaría cerrar con un concepto sobre ciudadanía plena. Digo, ¿qué es ser ciudadano pleno desde la mirada, ¿no?, puesta en las personas mayores? ¿Cómo sería? Bueno, una ciudadanía plena es justamente poder ejercer todos los derechos. Nosotros tenemos un marco de derechos que en Argentina es ley, como ya lo he mencionado en otras ocasiones, que es la Convención. Acá la ley es la 27.360, que justamente ahí tenemos una amplia gama de derechos. Y no solamente tiene que ver con el ejercicio de la participación, sino también con la autonomía, ¿sí? O sea, ser los autores de nuestro propio destino, digamos. Eso sería como una ciudadanía plena, pero es importante que el tema es que para poder ejercer
esa ciudadanía plena, sí o sí necesitamos contar con espacios, primero, espacios de participación para las personas mayores, de formación ciudadana, porque también la participación política es muy baja en todas las edades y a veces tiene que ver con que no hay una formación ciudadana. Y también tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Con poder ejercer en espacios libres de discriminación. Eso es fundamental. Pero hay algo muy importante, que se tienen que autogestionar esos espacios. Claro. Como todo en la vida, es una lucha más. O sea, es luchar por generar esos espacios. Que pueden ser los centros jubilados, se pueden organizar, que es el Frente de Personas Mayores, digamos, comenzaron, primero que aglomera distintas organizaciones de personas mayores. Y muchas comenzaron sin tener una personería jurídica. El tema es conseguir la personería jurídica, seguir reuniéndose y aprender de, justamente, bueno, aprender la convención, capacitarse, digamos, y lo importante de eso es que también se generan distintas redes entre las personas mayores. Y eso va en contra de la soledad no deseada, que es otra de las cuestiones que hemos hablado en otras ocasiones. Yo recomiendo, si me permitís, como cerrar, recomiendo este año, en el 2023, se publicó, Pacho O'Donnell publicó un libro que lo súper recomiendo. Ya se agotó, pero me parece que ya salió otra edición que se llama La Nueva Vejez. La Nueva Vejez. Es excelente, exactamente, porque él lo relata desde primera persona. Me parece muy interesante y muy ameno, me parece un libro de lectura, porque yo creo que es lo que les pasa a la mayoría y lo que nos pasa a todos, ¿no? Cuando vamos envejeciendo. Siempre tenemos que tener presente que todos estamos envejeciendo. Sí, claro. Eso también es un concepto, y que mientras antes comencemos con algunas actividades, va a ser mejor, ¿no? Antes que lleguemos a los 80 o a los 90. Y también hay otro libro que se llama La Revolución de las Viejas, que bueno, que ese también es muy interesante porque justamente habla de las luchas de viejas y feministas. También es muy interesante, ¿por qué? Porque habla justamente, va en contra de los estereotipos de vejez y contra los estereotipos de belleza también, ¿no? Entonces cruza estas dos cuestiones que decíamos recién, ¿no? Sí, inherentes a las mujeres. Y la vejez. Así que, bueno, básicamente eso. Cristian, siempre un gusto conversar con vos, también, bueno, poner en debate, ¿no? Esto de la vejez, que nos incluye a todos, a todas, por supuesto, pero que es necesario que llevemos esa información y que cada persona desde su lugarcito, como vos mencionás, genere espacios, genere sobre todo redes, ¿no? Este año lo vamos a necesitar más que nunca todos los seres humanos, así que digo, no solo personas mayores, digo, intergeneracionalmente, tengámonos, abracémonos, y digo, siempre por estas luchas para que nuestros derechos no sean vulnerados nunca jamás, y para que, bueno, podamos encontrarnos siempre respetados, viviendo en libertad y, como vos decís, sintiéndonos ciudadanos plenos. Te agradezco siempre, Cristian, y bueno, nos volvemos a encontrar muy pronto. Perfecto, cuando quieran, siempre un placer para mí acompañarles. Gracias, y gracias también por la recomendación de los libros. No, por favor. Los dejamos acá. Gracias, Cristian. Hasta la próxima. Gracias.